Hola, hola a todos, hola a todas. Bueno, estoy acá tomando mate porque el mate es una de las pocas cosas que todavía se hace desde la época colonial. En estas tierras hace mucho tiempo gobernaba un rey que vivía en España. A esa época se la llamó época colonial. Aquí vivían muchas personas, blancos, negros, indios y una gran cantidad de mezclados. Mezclados se le llamaba a la gente que nacía de la unión entre blancos y negros, entre blancos e indios, entre negros e indios. Había familias que eran dueñas de otras familias, sí, así como lo escuchan, dueñas de otras familias. En la misma casa convivían las familias de mucho dinero y otras familias que eran esclavas, es decir, que hacían las tareas que sus amos les pedían. ¿Saben cuál era una de las tareas de las esclavas? Era ser amas de leche. ¿Qué quería decir esto? Que tenían que amamantar, es decir, dar la leche a los bebés de sus amas. Ni siquiera podían amamantar a los suyos. En las familias también pasaba algo muy extraño. Los niños y las niñas, a los papás y a las mamás, los trataban de usted. En esa época, como decía antes, había grupos sociales, diferentes grupos sociales. Eso quiere decir que no es que compartían todos con todos, todas con todas, sino que tenía que ver con la cantidad de dinero que tenían, o de dónde venían, a dónde habían nacido, o hasta el color de su piel, para saber cómo se separaban esos grupos. Tremendo. El grupo social que menos derechos tenía, pero menos derechos tenía, era el grupo social de los esclavos. Los esclavos eran traídos de África, ¿sí? Acá, como vemos, hay una familia de esclavos viviendo con una familia súper adinerada. ¿Por qué? Porque esta familia, las familias adineradas, compraban a los esclavos como si fueran objetos. Vendo esclavo que sabe trabajar muy bien el campo. Vendo esclava que sabe cocinar muy bien. Esos eran los anuncios que aparecían. Impresionante. Los esclavos eran comprados, pero ellos no recibían ningún tipo de dinero a cambio de su trabajo. Lo único que tenían como beneficio era que podían vivir en las casas de las familias que los compraban. Fíjense que acá hay una familia de esclavos. El nenito, el señor más grande, o sea, el papá puede ser, la mamá allá, ¿sí? Acá por ahí hay otra persona. Todos, y acá hay otro nenito, todos estaban haciendo tareas para esta familia que está sentada en la mesa. Luego de los esclavos tenemos también a los indígenas. Los indígenas trabajaban en las minas de oro y de plata, ¿sí? Buscaban en las montañas a ver dónde había oro y plata para llevar a los españoles, a las personas de mucho dinero. También cultivaban la tierra, como vemos en estas imágenes, y criaban al ganado, a las vacas, a las ovejas, ¿sí? Les daban de comer, los cuidaban, a todos los animales que después iban a usar o para comerciar, o para comer, o para usar su pelaje y hacer vestimentas, ¿sí? Pero todo esto lo hacían las personas de mucho dinero. Los indígenas lo único que hacían era cuidar al ganado, cultivar la tierra o buscar oro y plata en las minas. ¿Cuál es la diferencia entre los indígenas y los esclavos? La única diferencia es que los indígenas cobraban por su trabajo. Cobraban poquísimo, unas pocas monedas, que no les alcanzaban para casi nada, pero cobraban. Por eso no eran esclavos. Otro grupo social eran los criollos. Los criollos, acá vemos una casa un poquito mejor, una vestimenta un poco mejor. Los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido acá en América. Es decir, sus papás habían nacido en España, pero ellos o ellas habían nacido acá en América. Por eso no es que eran maltratados como los indígenas o como los esclavos, pero tampoco tenían los mismos derechos que alguien que había nacido en España. La clase social más alta eran los españoles. Tenían todos los derechos. Podían estudiar y ocupaban los mejores puestos de trabajo. Podían ser políticos o comerciantes.
Vivían en casas grandes, con muchísimo espacio, y fíjense cómo se vestían. La vestimenta es súper distinta entre lo que vimos de los esclavos, lo que vimos de los indígenas, lo que vimos de los criollos, y ahora estos, los españoles. Los grupos sociales de a poco, entre los españoles, los criollos, los esclavos y los indígenas, se fueron mezclando y nacieron otras clases sociales que también tienen nombre. Por ejemplo, una de las clases sociales que nació es la de los mulatos. Los mulatos eran hijos de un blanco y un negro. En este caso, este niño que está acá es hijo de su mamá negra esclava y su papá blanco español. Por eso ese niño, además de tener un nombre, se decía que era mulato. Su clase social era mulato. Después, otra de las clases sociales que nació a partir de esta mezcla de grupos fue la de los mestizos. Los mestizos eran hijos de indígenas y blancos. En este caso, esta niña que está acá arriba es hija de su mamá indígena y su papá blanco español. Por eso esta niña, además de tener un nombre, se decía que pertenecía al grupo social de los mestizos. Por último, estaban los zambos. Los zambos eran la clase social más baja, no tenían, pero cero derechos, muy poco dinero, vivían en casitas muy chiquititas, eran como la clase social que menos privilegios tenía. Los zambos eran los hijos de indígenas y negros, ¿sí? Por eso en este caso este bebé o esta bebé es hijo o hija de su mamá indígena y su papá negro esclavo. Por eso se dice que además de tener un nombre, pertenece al grupo social de los zambos. Recapitulando entonces, como vimos, tenemos varias clases sociales, grupos sociales que habitaban en la época colonial, ¿sí? Los de menor cantidad de derechos, los esclavos. Luego, ¿quiénes seguían? Los indígenas. Luego, los criollos, hijos de españoles pero que habían nacido acá. ¿La clase social más alta cuál era? Exacto, los españoles. Y de todos estos grupos se fueron creando nuevos grupos de acuerdo a los hijos que iban naciendo. Los hijos que nacían de blancos y negros eran mulatos. Los hijos que nacían de blancos e indígenas eran mestizos. Y los hijos que nacían de indígenas y negros se llamaban zambos. Como vemos, todas estas clases hoy no existen, por suerte, porque tenemos nombre, tenemos derecho, nos podemos juntar con quien nos parezca, podemos relacionarnos con la gente que queramos compartir. Ahora no está toda esta situación de que de repente si pertenecíamos a este grupo no podíamos estar acá, y si pertenecíamos o si habíamos nacido acá no podíamos vivir acá o no teníamos este derecho. Todos podemos estudiar, todos podemos ocupar los mismos puestos de trabajo, y eso es una suerte. Pero por eso es importante saber cómo se vivía antes, para poder ver todo lo que cambió y lo bueno que tenemos el día de hoy. ¿Vamos a seguir trabajando sobre esto? Sí, vamos a ver cómo se divertían, cómo jugaban, cómo vivían, cómo se vestían los distintos grupos sociales. Pero por ahora me parece que ya es un montón. Me voy a tomar un mate más, que sigue desde la época de la colonia, aunque no había termos así, ni mates así. Y les voy a mandar un beso enorme para todos y para todas. Y nos vamos a ver enseguida en otro video más de la época colonial. Chao.